Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado, doctores, doctor Igor Colmenares. Bienvenidos a mi presentación de la defensa de trabajo de grado de maestría en educación, mención enseñanza de la física, el cual lleva por nombre Physics Education Technology, PEC por sus siglas en inglés, como herramienta tecnológica para la optimización de las prácticas del laboratorio de física del Liceo Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy. Esta propuesta nace como una necesidad existente, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial, de actualizar las estrategias y las herramientas que nosotros como profesores de física utilizamos. Bien es sabido, o en algún momento de nuestra praxis como docente dentro de la aula de clase, le hemos dicho a nuestros estudiantes que una de las grandes virtudes de la física es que ésta se encuentra en cualquier parte, y que con cualquier objeto o cosa que podamos encontrar en nuestras casas e incluso en nuestra aula de clase, podemos realizar una práctica de laboratorio. Sin embargo, muy lejos de la realidad se encuentra lo que decimos, porque generalmente las prácticas de laboratorio son omitidas con la excusa frecuente de que no contamos con los equipos ni instrumentos necesarios para llevar a cabo una correcta práctica de laboratorio. Pero debemos entender que nosotros a nivel de educación media no estamos desarrollando ni formando científicos o físicos, sino ciudadanos integrales, los cuales deben manejar conceptos básicos en las diferentes áreas en las cuales se desarrolla durante sus años de estudio. Y por eso nosotros como profesores de esta especialidad debemos buscar que estos estudiantes puedan manejar esas herramientas básicas que les sirvan y lo ayuden a formarse posteriormente en sus carreras universitarias, sean estas relacionadas con la física, la ciencia, la ingeniería o no. Una de las principales, dificultades que se encuentran en el área de la física es precisamente que poco podemos hacer diagramas o dibujos que puedan esquematizar fenómenos microscópicos. Muchas veces, o es más fácil para el estudiante, imaginar fenómenos macroscópicos. Eso es factible cuando, por ejemplo, decimos, imagínense un móvil que se desplaza a 30 km por hora, o un carro, o un tren, un avión, una persona, etc. Pero cuando le decimos, imagínense una molécula de un gas que se mueve libremente dentro de un recipiente. Para un estudiante es difícil poder imaginar cómo es la molécula y de qué forma tiene, cómo se mueve, qué hace, cómo es una molécula en sí. Entonces, para ello se desarrollan las diversas tecnologías, que incluso ni siquiera las prácticas de laboratorio que nosotros podemos realizar con los instrumentos que tengamos, podemos observar ese fenómeno. Por eso nace la necesidad de adaptar las tecnologías a esas prácticas de laboratorio como un complemento. Un ejemplo de ello lo vemos acá en la presentación, donde podemos analizar el estudio de los diversos tipos de gases en su estado sólido, líquido y gaseoso cuando aumentamos o disminuimos la temperatura, donde podemos estudiar diversos fenómenos como la termodinámica, ley de conservación de la energía, ley de gases ideales, entre otros. Esto podría incluso facilitar la comprensión matemática que muchas veces suele dificultarse a los estudiantes. También encontramos un clásico que es las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre. Es básico que un estudiante pueda conocer los diagramas de cuerpo libre, pero este simulador le permite al estudiante no solamente conocer los diagramas de cuerpo libre cuando el objeto está en reposo, sino cuando este está en movimiento y cómo cambia de un estado de reposo a un estado de movimiento, cosa que no podemos ni siquiera visualizar con los experimentos de laboratorio, aunque tengamos las herramientas para ello. Esto facilitaría incluso los cálculos matemáticos que los estudiantes pudieran realizar a futuro en la resolución del problema. Incluso pudiésemos variar diferentes elementos constitutivos de estos experimentos, como por ejemplo la fuerza aplicada, el ángulo de inclinación, la fuerza de roce, la fuerza neta del objeto, la posición del objeto, entre otros. Podemos analizar diferentes variables que el estudiante puede asociar en un futuro para su posterior análisis, sea práctico, teórico o matemático. Otra base fundamental dentro del área de la física es la electricidad. Decirle a un estudiante que imagine que un electrón pasa a través del cable conductor resulta complicado y lo vuelve aún más complejo teniendo en cuenta la propia complejidad del contenido. Decirle que imagine dos láminas paralelas dentro de un conductor y que éstas se cargan positiva y negativamente es más aún complejo. Por eso es que el simulador ofrece estas facilidades. Le dice al estudiante, o le muestra, mejor dicho, al estudiante cómo se comportan los electrones dentro de un conductor. Y de esta forma él podrá realizar analogías que le permitan recordar estos contenidos y hacer de este aprendizaje más significativo. Finalmente, otro clásico es la ley de transformación de la energía. Muchas veces le decimos al estudiante que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero no le mostramos cómo realiza ese proceso.
Y aquí tenemos un ejemplo clásico donde podemos variar diferentes cosas. Podemos variar la cantidad de energía que entra, que sale, que se mueve y que se desplaza a través de un objeto. ¿Qué relación tiene esta con la temperatura? ¿Cuáles son los diversos tipos de energía? Mecánica, cinética, potencial. Podremos incluso colocar el sol. ¿Cómo el sol puede nos llenar de energía? O cómo este puede proveer de energía a un cuerpo, como por ejemplo las plantas, etc. O sea, podemos manejar diferentes tipos de variables que el estudiante encontrará atractiva, mostrará interés y además también tenemos que estar claros de que el estudiante hoy en día maneja mucho este tipo de herramientas, pero que los limitamos simplemente a un libro de texto o a una resolución de problemas. Finalmente, o inicialmente, comenzamos con lo que es el planteamiento del problema. Son muchos los problemas que están asociados a la física en la actualidad. Sin embargo, Martínez 1998 dice que uno de los principales es que, a pesar de los grandes avances que han habido en cuanto al desarrollo de la pedagogía, de la estrategia, de las tecnologías, seguimos viendo como al docente que es el que todo lo sabe, el único que puede hablar, y el estudiante simplemente se limita a escuchar. Eso es muy común incluso en otras áreas, no solamente en la física, pero se destacan estas por su, digamos, complejidad y rigurosidad al momento de poder desarrollar cada uno de los contenidos que aquí se tienen. Rivero 2003 y Orozco 1999 dice que las clases en la actualidad en el área de física y de otras áreas suelen ser muy mecanizadas, que se limitan simplemente a un pizarrón, el profesor habla y el estudiante simplemente se aburre. No encuentra un interés realmente por el contenido que allí se imparte, mucho menos por la física, porque el estudiante suele asociar la física con un área más de la matemática. De hecho, Spinoza 2013 afirma que cuando los objetos de la enseñanza se limitan al conocimiento, la física aparece más ante los ojos de los alumnos como una ciencia neutral, acabada, eminentemente cuantitativa, y de cual disfrutan solo las personas con mentes privilegiadas. De allí vienen los famosos dichos que dicen que, bueno, como tú eres bueno en física, eres un cerebrito, o tú eres bueno en matemática, eres un cerebrito, un sábelo todo. Y esa promoción la realizamos incluso los mismos docentes cuando promocionamos ese tipo de enseñanza. Beléndez de 2014 dice que las actividades prácticas son esenciales dentro de las áreas de la ciencia, ya que sin las prácticas en un área científica carece de sentido, porque lo que la hace ciencia es precisamente las prácticas de laboratorio. Además de que estas ayudan a que los estudiantes desarrollen un conocimiento abstracto y puedan encontrar soluciones a diversas problemáticas que le pueden servir de base para su desarrollo dentro de su contexto social, cultural, educativo, académico, en sus diversos ámbitos. Daza y otros 2009 dice que estas prácticas de laboratorio se pueden, digamos, integrar con las nuevas tecnologías, ya que estas facilitan aún más la comprensión de estas prácticas de laboratorio y van mucho más allá. Permite que el estudiante pueda interactuar libremente sin verse limitado al hecho de, por ejemplo, romper o dañar un instrumento de laboratorio, hacer que, digamos, quemar, por ejemplo, en el área de electricidad, que suele ser una práctica un poco más compleja y delicada, quemar un dispositivo que pues posteriormente será difícil poder reponer. Y estas herramientas llamadas simuladores como FEC, que son simulaciones interactivas, le permiten al estudiante llevar las situaciones a extremos ideales o extremos realistas, y plantearse ellos mismos preguntas que ellos mismos se pueden responder, obviamente con la orientación del docente. Ahora, ¿cómo propongo para solucionar los problemas planteados en cuanto a la rigurosidad del docente, en cuanto a que el docente pues se está limitando únicamente a las clases monótonas, donde solamente hay, muchas veces incluso ni siquiera teoría, es solamente resolución de problemas? ¿Qué se propone? Bueno, el uso de un simulador. Este no es el único que hay, pero es uno de los más complejos y completos que existen dentro del área de la física y de las otras ciencias. ¿Por qué? Porque pues, ofrece una gran variedad de herramientas, no solamente en la física, sino también en la química, en la matemática, en ciencia de la tierra y en biología. Ofrece prácticas de laboratorio para todas estas áreas científicas que pueden ser integradas o tratadas individualmente dependiendo de la necesidad que se pueda presentar en el momento. Recordemos que hay contenidos que pues, por su naturaleza se interrelacionan y otros que simplemente son estudiados por la área específica. También ofrece la ventaja que existe la aplicación para móviles. Esto es una gran ventaja porque puede ocurrir la excusa, bueno, pero ¿cómo realizo yo utilizo este simulador si yo no tengo computador? Pero tienes un teléfono inteligente, perfectamente puedes desarrollarlo a través de tu teléfono celular. Lo mejor de todo es que no necesita conexión a internet para su uso, ya que una vez que usted descargue
simulador, usted puede utilizar todas estas herramientas sin necesidad de una conexión a internet. Para lo único lo que la necesita es para descargar el simulador como tal, pero una vez descargado ya no necesita más conexión a internet. Y esto es una gran ventaja tomando en cuenta el contexto actual en que vive Venezuela, donde la conexión a internet pues, suele ser limitada o por tiempos. Y mayoría de los CEBIC, los llamados CEBIC que están en instituciones educativas, no cuenta con internet. Tal es el caso de mi institución donde estoy aplicando este simulador y esta propuesta. No cuentan con internet, más si cuentan con computadora. Entonces esto me ha resultado de gran ventaja porque los estudiantes han podido interactuar, han podido desarrollar sus prácticas sin necesidad de esta conexión. Ahora, los problemas que se presentan y que deseo abordar a través de esta propuesta son tres fundamentales. Una es dificultad para comprender ciertos fenómenos, que era lo que explicaba al comienzo, de que los fenómenos micros suelen ser complejos para poder esquematizar y visualizar aún en las prácticas de laboratorio teniendo todas las herramientas necesarias para ello. Errores en interpretación y análisis de resultados, esto es consecuencia de lo primero porque si no contamos con los equipos necesarios para ello, podemos cometer errores en cuanto a los cálculos. Y aún teniendo estos equipos, pues están los errores implícitos en ellos. Esto trae a su vez como consecuencia una frustración y bajo rendimiento académico porque el estudiante se ve, influenciado por el hecho de que no comprende los fenómenos, comete errores cada vez que intenta desarrollarlos y además le resulta difícil poder imaginarlo o establecer relaciones entre lo que está estudiando y su contexto. Y se hace la famosa pregunta de ¿para qué me sirve esto? De allí nacen las siguientes interrogantes. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿cómo son utilizadas las herramientas tecnológicas para optimizar las prácticas de laboratorio de física del Liceo Rafael Chávez Frías? ¿Por qué es factible desde el ámbito humano, técnico y financiero la herramienta tecnológica FEC para optimizar las prácticas de laboratorio de física del Liceo Rafael Chávez Frías? ¿Y cómo diseñar un programa sobre FEC para optimizar las prácticas de laboratorio de física del Liceo Rafael Chávez Frías? Para responder a estos interrogantes me planteé los siguientes objetivos. Como objetivo general será proponer a Physics Education Technology, FEC, como herramienta tecnológica para la optimización de las prácticas de laboratorio de física del Liceo Rafael Chávez Frías, ubicado en San Felipe, estado de Yaracuy. Y para lograr este objetivo, me propuse estos objetivos específicos, siendo el primero de ellos diagnosticar la necesidad del simulador FEC como herramienta tecnológica para la optimización de las prácticas de laboratorio de física de la mencionada institución, determinar la factibilidad humana, técnica y financiera para el uso de este simulador como herramienta tecnológica para optimizar las prácticas de laboratorio de física y diseñar un programa para el uso de este simulador como herramienta tecnológica para la optimización de las prácticas de laboratorio de física. Este proyecto se justifica básicamente por lo establecido por Golombek 2016, quien dice que las prácticas de laboratorio son un medio esencial para el estudiante para poder establecer las relaciones entre lo que estudia y lo que ve. Muchas veces cuando nos quedamos nosotros como docentes de física entre la teoría y la resolución del problema, el estudiante se pregunta, como dije anteriormente, ¿para qué me sirve esto? Mediante las prácticas de laboratorio podemos enseñarle al estudiante para qué sirven esos conocimientos. No solamente limitarlo al área de la ciencia, sino enseñarle que a través de este fenómeno observado a través de una práctica de laboratorio puede ser llevado dentro de su contexto y puede ayudarle a mejorar, optimizar o simplemente desenvolverse de mejor manera en ello. Es por ello que estas prácticas de laboratorio acompañadas de herramientas tecnológicas para solucionar las problemáticas planteadas, de acuerdo a Kile, Exen y Soran 2011, ofrece una gran gama de herramientas al estudiante para que éste pueda desenvolverse de acuerdo a la actualidad, porque la actualidad hoy es tecnológica y eso es algo innegable. Y al ser tecnológica, debemos capacitar a los estudiantes para que puedan desenvolverse correctamente dentro de este ambiente, porque si seguimos enseñando como se enseñaba antes del desarrollo de toda esta tecnología, estaremos egresando estudiantes que simplemente no saben cómo manejarse en este contexto. Y esto trae como consecuencia una sociedad atrasada, una sociedad que no da respuesta a las necesidades actuales y una sociedad que cada vez se convierte en subdesarrollo hasta llegar básicamente a un subsuelo tecnológico. Bien, continuando entonces con el capítulo 2, el marco teórico, encontramos lo que son los antecedentes de la investigación. A nivel internacional encontramos a Mañay 2017, Peñate y Camargo García 2016 y Morales 2015. Estos tres trabajos presentados a nivel internacional tienen algo en común y es la creación de entornos virtuales, simuladores virtuales y software
donde a través de ellos se simulan diversos fenómenos relacionados con la ciencia, específicamente la física, la química, donde se abordaron temas en específico, donde estos demostraron que a través de estos simuladores y entornos virtuales el estudiante obtiene rendimientos académicos óptimos y además de ello alcanza un aprendizaje realmente significativo dentro de su ámbito de estudio. Esto hace que el estudiante se sienta motivado, se sienta generador de nuevos conocimientos y más curioso hacia los objetos y fenómenos que estudia y observa. A nivel nacional, en Venezuela encontramos los trabajos de Bastidas, Pintos y Márquez 2017, Morante 2014, Rosario y otros 2013, quienes hablaron o desarrollaron prácticas relacionadas con valga la redundancia, prácticas de laboratorio, modelos didácticos multimedia y la integración de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos tres trabajos tienen en común que integraron lo que es las tecnologías de información y comunicación con las prácticas de laboratorio o con el desarrollo de alguna temática en física. Estos trabajos demostraron que al aplicar las tecnologías de información y comunicación a través de sus diversas herramientas, no solamente simuladores virtuales, optimizaron las prácticas de laboratorio. Esto permitió que los estudiantes pudiesen comprender mejor los fenómenos físicos estudiados a nivel de teoría, además de funcionar como complemento esencial dentro de dichas prácticas, al mostrarles a los estudiantes fenómenos físicos que en teoría se estudiaron, pero que en las prácticas se veían limitados, bien sea porque no existían los materiales en el laboratorio o porque estos materiales eran limitados para el estudio de ciertos fenómenos. Finalmente, a nivel regional, en el estado de Yaracuy se encuentran los trabajos de Sevilla 2016, Nuevo Ojeda y Pulido 2015 y Llovera y López 2013. Estos tres trabajos hablan sobre las estrategias metodológicas utilizando las web 2.0, guías prácticas para experimentos y diseño de guías instruccionales. Estos tres, estrategias sirvieron básicamente para demostrar que cambiando un poco la metodología tradicional de donde el docente habla, el estudiante escucha y el estudiante obedece lo que el docente dice, se pueden obtener mejores resultados, especialmente en la formación integral del estudiante, que está principalmente formado para la sociedad y en beneficio de la sociedad. Y esto se logra siempre y cuando nosotros podamos actualizar al estudiante a su contexto, no solo limitarlo a los contenidos curriculares, sino que la realidad cambiante también nos permite cambiar a nosotros las estrategias metodológicas que mejor se adapten a esa realidad. Dentro de las bases teóricas que se trataron en este trabajo de grado está la teoría, por supuesto, del aprendizaje situado de Vygotsky en 1979 y la teoría del aprendizaje significativo de Aschberg en 1976. Lo que es en cuanto a la teoría del aprendizaje situado de Vygotsky, Clancy, Leif y Weber habla de tres, fases, que está la cognición situada, las prácticas educativas y auténticas y el aprendizaje situado. En lo que es la cognición situada, se encuentra básicamente lo que tiene que ver los contenidos, los cuales deben estar adecuados de acuerdo al contexto social donde se desarrolla el estudiante. Y las prácticas educativas auténticas se refieren a prácticas originales, donde el estudiante pueda establecer relación entre lo que estudia, lo que ve, lo que se desarrolla y lo que está en la teoría. Y el aprendizaje situado, como su nombre lo indica, es el aprendizaje que adquiere el estudiante de acuerdo a la cultura, a la sociedad y al contexto social donde se desenvuelve. Cosa que está muy lejos de la realidad en la actualidad, porque seguimos desarrollando contenidos que están desvinculados del contexto donde se desarrolla el estudiante y por eso el estudiante no encuentra ninguna relación entre lo que estudia y lo que ve diariamente. En cuanto a la teoría de aprendizaje significativo de Aschberg, Vygotsky 2020 dice que su aplicación lleva a se relaciona con una experiencia de vivencia a través de una información valiosa que lleva a una reflexión y esa reflexión conlleva a su vez a nuevos modelos mentales, siendo esto un ciclo sin fin, porque para Aschberg el aprendizaje es continuo, no es estático. Y a veces nosotros como profesores de física solemos hacer lo contrario. Creemos que el aprendizaje es estático cuando nos enseñamos, por ejemplo, cinemática y creemos que la cinemática no tiene relación con las leyes de Newton. Y nos dedicamos todo un lapso a enseñar cinemática y básicamente dejamos las leyes de Newton casi que en el tercer lapso, dejando una gran cantidad de contenidos por fuera por falta de tiempo.
sin establecer una relación real entre cada uno de los contenidos, sino que los separamos y hacemos ver al estudiante como que cada contenido no tiene ningún tipo de relación con otro, cuando es totalmente falso. Por eso la teoría del aprendizaje significativo de aula establece o dice que el aprendizaje debe estar relacionado con la experiencia vivida del estudiante, que lo lleve a reflexionar, y esa reflexión le va a permitir al estudiante construir esos nuevos modelos mentales que le van a permitir y dar las herramientas para poder responder a las problemáticas que se representan dentro de su contexto. Las bases teóricas relacionadas con las prácticas de laboratorio, encontramos que estas tienen diversas divisiones, diversos tipos de prácticas. Para Cavalieri y Oñoro de 1999 están las prácticas de laboratorio donde se resuelven problemas y cuestiones, problemas de ejercicio, problemas de investigación. Problemas, cuestiones, básicamente problemas teóricos, problemas de ejercicio, como su nombre lo dice, resolución de problemas. Y problema de investigación, donde un problema es resuelto siguiendo los pasos de una investigación teórica. A su mismo tiempo, encontramos lo que es Camaño y Perales 1994, que dice que las prácticas se dividen por su carácter metodológico en abierto, cerrado, de verificación y de predicción, por sus objetivos didácticos, inductivos y de investigación, por estrategias generales de trabajo en frontales y por ciclos, por su carácter de realización en personalizadas, temporales y semitemporales, y por su carácter organizativo docente en espacial. Todas estas prácticas de laboratorio nosotros las desarrollamos diariamente en nuestro quehacer docente. Claro, solo aquellos docentes que realmente hacen prácticas, sin necesidad de establecer un tipo en específico. Porque cuando hablamos de carácter metodológico, abierto, cerrado, de verificación y de predicción, nos referimos a las prácticas de laboratorio donde el estudiante interactúa, donde el estudiante forma equipos de trabajo, donde el docente establece un cronograma en el cual se van a desarrollar las prácticas de laboratorio por orden, de acuerdo a los objetivos planteados, de acuerdo a los objetivos didácticos. Pueden ser frontales o por ciclo, dependiendo de la temática. Pueden ser frontales en el sentido de desarrollar prácticas donde los equipos de trabajo desarrollan una práctica en específico y luego hacemos comparaciones para establecer las diferencias y semejanzas entre fenómenos de estudio. Por ejemplo, un equipo me desarrolla el movimiento rectilíneo uniforme y otro me desarrolla el movimiento rectilíneo uniformemente variado, estableciendo similitudes y diferencias entre cada uno de ellos. Por su carácter de realización, personalizadas, temporales y semitemporales, tiene que ver más que todo con el tiempo que me lleva a ejecutar las prácticas. Recordemos que hay prácticas de laboratorio que pueden llevar una semana, días o incluso meses, dependiendo de la complejidad de las mismas o lo que se quiera lograr. Pues finalmente, para Erron, citado en Tamir y García en 1992, las prácticas de laboratorio se dividen en nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que en resumen básicamente son los niveles de dificultad, por decirlo de alguna manera, en el que se desarrollan las prácticas y los niveles de trabajo, siendo el nivel 0 las prácticas de laboratorio básicas elementales, donde el docente establece la guía y el estudiante sigue los pasos para obtener resultados obvios o predecibles, hasta el nivel 3, donde el docente le facilita una guía donde no le dice los pasos y el estudiante debe averiguar cómo obtener determinados resultados. En líneas generales, las prácticas de laboratorio, independientemente de sus divisiones, deben estar focalizadas o deben tener como objetivo primordial establecer relaciones entre la teoría, la resolución del problema y la práctica de laboratorio, y estas tres en su conjunto con el contexto en que se desarrolla. Para eso encontramos las herramientas tecnológicas, que según Cabero 2004 se dividen en comunicacionales, de informática y de audiovisual. Las comunicacionales, como su nombre lo dice, son aquellas que se utilizan para comunicarnos diariamente. Por ejemplo, tenemos Facebook, YouTube, todas las redes sociales que conocemos en la actualidad. De informática, por supuesto, los paquetes de Office, que son los más comunes, los paquetes de escritorio. Las diversas herramientas que utilizamos como calculadoras, aplicaciones que utilizamos para realizar determinadas actividades de oficina, incluso nosotros como docentes para nuestras planificaciones. Y las audiovisuales, dentro de esas se encuentran los simuladores virtuales, que es la propuesta que estoy realizando, donde está inmerso el audio y lo visual, ya que estos simuladores permiten visualizar al estudiante los diversos fenómenos físicos y en ocasiones, dependiendo de la práctica, también está el audio, porque le permite escuchar determinados fenómenos. Por ejemplo, si voy a realizar una práctica de sonido, este es esencial. Entonces, ¿qué es lo que es el simulador FRED? Fue desarrollado por una universidad de Estados Unidos que permite el fácil acceso a
a través de diferentes aplicaciones, como por ejemplo Java, los diversos navegadores como Google Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer. Es decir, te ofrece una gama de herramientas donde tú puedes utilizar el simulador sin necesidad de desarrollar programas específicos, ni de saber de programación, ni de software, etc. Simplemente teniendo lo básico en tu computador como es Java y un navegador de tu preferencia, puedes desarrollar o ejecutar este simulador. Te ofrece variedad de configuraciones, cada una de las digamos, simuladores que se presentan allí, cada uno de los experimentos desarrollados, permite al docente y al estudiante variar diferentes elementos del fenómeno físico que se está estudiando. Esto le va a permitir tanto al docente y al estudiante determinar qué variables físicas son más importantes en determinados fenómenos, cómo se relacionan, cuáles observamos a diario y cómo estas influyen en el fenómeno que estamos observando. Promueve, por supuesto, el uso de las herramientas tecnológicas, lo cual es esencial en la actualidad. Existe una relación causa-efecto porque a través de los simuladores virtuales puede generar en el estudiante un interés, una emoción, puede generar la curiosidad necesaria para que éste pueda tener interés en aprender. Porque recordemos que el aprendizaje se logra primordialmente en base al interés que tenga el estudiante. Si el estudiante está interesado en aprender determinado contenido, crean que va a tener y desarrollar las mejores potencialidades en esa área. Otra de las ventajas es que es descargable y gratuito. Como le dije anteriormente al comienzo de la presentación, este simulador le permite al docente descargarlo, es la única vez que va a utilizar internet. Posteriormente, pues no es necesario la conexión a internet y es gratuito, el docente no tiene que pagar nada, al igual que el estudiante. Sirve en los teléfonos celulares, tiene una aplicación móvil que se puede descargar a través del Play Store. Está organizado por temas, algo magnífico, porque permite al docente planificar sus prácticas de laboratorio en base al tema en que se encuentre. Como podemos ver en la imagen, en la diapositiva, está organizado en movimientos, sonido de onda, trabajo de energía, calor y temperatura, y así cada una de las áreas de la física dependiendo de donde esté ubicado el docente. El uso de gráficos y colores destacados es esencial. El simulador, en su parte visual, es muy llamativa. Esto permite al estudiante que esto sea atractivo, que le llame más la atención y pueda desarrollarse en cada una de ellas. Las bases legales que sustentan esta investigación encontramos por supuesto la Constitución en el artículo 102 y 110, que básicamente nos habla sobre el derecho que se tiene a la educación de calidad y de que esta educación debe estar vinculada con las diversas tecnologías de comunicación y de información, y que esta también debe estar desarrollada por personas de clara idoneidad, con valores adecuados al contexto social en el que nos desarrollamos, para formar al nuevo republicano y republicana que pueda dar respuesta a los problemas que se nos presentan. La LOE en su artículo 15 establece que la educación debe desarrollar un pensamiento crítico del estudiante. Esto es esencial y la física puede desarrollar ese pensamiento, está diseñada para prestar ese tipo de educación, siempre y cuando el docente articule estrategias necesarias para ello. La LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Información en 2010, en el artículo 1 establece que el uso de las tecnologías de información y comunicación dentro del ámbito educativo y a nivel nacional es garantizado por el Estado, y en los decretos 825, el decreto 033 del 2017 habla sobre la integración del nuevo cambio curricular, donde dice que las ciencias, incluyendo obviamente la física, deben desarrollar en el estudiante pensamientos críticos, donde el estudiante pueda interactuar con su entorno adecuadamente y dar respuesta a los problemas que se le presentan. Y finalmente el decreto 825 del 2000, en sus artículos 5 y 7, establece que el Estado garantizará zonas de Wi-Fi libre a nivel nacional en las diversas plazas e instituciones públicas del país. Cada una de ellas o cada una de estas bases legales da sustento a la investigación presente, por cuanto se adecua de acuerdo a las necesidades del Estado y de acuerdo a las necesidades sociales venezolanas en la actualidad. Bien, continuamos con el capítulo 3, marco metodológico de la presente investigación. En cuanto a este marco metodológico, tenemos que fue desarrollado bajo un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, 2014, debido a que utilicé datos cuantitativos, numéricos, para el análisis de resultados.
bajo un paradigma positivista de tipo proyectivo, según Octavo 2008, debido a que ya propongo una solución a una problemática planteada, que en este caso es de la física, en cuanto a su enseñanza, específicamente las prácticas de laboratorio. El diseño es de campo, no experimental, que de acuerdo a Manuel Luper 2010 y a Fernández y Batista, obra citada, es de campo porque fue desarrollada en una institución educativa real, en mi campo de trabajo, en mi lugar de trabajo, y es no experimental porque no tuve control sobre ninguna de las variables expuestas, ni las alteré en lo absoluto, simplemente estas se desarrollaban en su naturalidad. La modalidad fue de proyecto factible, por cuanto realicé una propuesta para el uso de este simulador, esto según el manual de Lupel, obra citada. La fase de estudio, encontramos la documental, que consistió en el análisis y la sistematización de información teórica relacionada a la temática de estudio. De campo fue ya básicamente el diagnóstico que realicé a la muestra seleccionada, el análisis de lo mismo a través de una estadística descriptiva, el gráfico de barras y el diseño que fue ya el programa del simulador FACT. La población y la muestra estuvo compuesta por 5 individuos, en este caso un personal docente que imparte el área de física dentro de la institución de laboro, debido a que la población es una muestra muy pequeña, fue de tipo censal, por lo que se tomó el 100% de la población seleccionada. En cuanto a la operacionalización de las variables, encontramos que las variables dentro de este campo de estudio está la herramienta tecnológica, las prácticas de laboratorio y la factibilidad, las cuales fueron desarrolladas mediante el instrumento de un cuestionario de tipo Likert, con 5 alternativas, un total de 18 preguntas, donde se establecieron o se buscó respuesta en base a las dimensiones: herramienta comunicacional, herramienta informática, herramienta audiovisual, para la variable herramienta tecnológica, y para la variable práctica de laboratorio, finalidad, metodología, estrategia de trabajo, carácter de organización y carácter organizativo docente. Finalmente, en cuanto a la factibilidad, se diagnosticaron de acuerdo a las dimensiones: recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. La validez estuvo básicamente a través del juicio de expertos, 3 expertos, una metodología, una investigación y un uso de las TICs o de las herramientas tecnológicas. La confiabilidad, que fue a través de la alfa de Commerce, que es la ideal para escalas de cuestionarios tipo Likert, donde se obtuvo una confiabilidad de 0.91 considerada muy alta, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista, obra citada. Para análisis, en el capítulo 4, para el análisis e interpretación de resultados, se aplicó la estadística descriptiva a través del gráfico de barras, como observamos acá, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a la transmisión de información, se demostró que la mayoría de las personas casi nunca utilizan, o de las encuestadas en este caso, casi nunca utilizan las TIC para transmitir información entre el estudiante y el docente. Asimismo, casi nunca o nunca los docentes interactúan con los estudiantes a través del uso de estas herramientas tecnológicas. Casi o nunca los docentes en su mayoría utilizan herramientas tecnológicas o plataformas para el desarrollo de sus contenidos físicos o prácticas de laboratorio. Tampoco o muy pocas veces utilizan aplicaciones de escritorio como por ejemplo Word, PowerPoint, Excel, etc. para el desarrollo de prácticas de laboratorio o contenidos asociados a la física. Asimismo, nunca utilizan simuladores virtuales, de hecho la mayoría de ellos no los conocen. Tampoco establecen relaciones entre lo que es las prácticas de laboratorio con los simuladores virtuales, evidentemente porque no los utilizan. No conocen o muy poco conocen lo que es la práctica de laboratorio por categorización y las prácticas frontales, solamente a veces las realizan y lo hacen inconscientemente sin conocer el basamento teórico que las fundamenta. Tampoco o casi nunca realizan prácticas personalizadas, ni mucho menos prácticas espaciales. Esto básicamente por desconocimiento en las mismas. No conocen el nivel teórico o que las prácticas se clasifican de acuerdo a ellos. Simplemente realizan una planificación donde solo tratan de cumplir netamente lo que establece el formato de planificación, sin ir más allá de lo que se busca en las prácticas de física. Finalmente, en la parte de factibilidad, se cuenta con personal de la institución capacitado para ello y un equipo técnico necesario para el desarrollo de los simuladores virtuales, y el software está actualizado, especialmente en el CEBIC, el simulador corre adecuadamente
y la institución cuenta con la actividad de autogestión para gestionar otros equipos o el mantenimiento de estos de ser necesario. Ahora, el capítulo 5, que es la propuesta en la cual me quiero desarrollar como tal. Esta propuesta, llamada FEC como herramienta tecnológica para la optimización de las prácticas de laboratorio en el área de física del Liceo Rafael Chávez Frías, en el municipio de San Felipe, Estado de Cuy, se justifica por 4 razones. Primero, optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje porque permite al estudiante, a través de su entorno, de lo que conoce, de lo que maneja, aprender. Eso hace que el estudiante pueda tener mayor interés en desarrollar dichas prácticas, en comprender los fenómenos físicos y en poder aprender nuevos fenómenos y aplicarlos a su contexto. Existe una modernización de las fases instruccionales y evaluativas porque al introducir las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje estamos modernizando esta fase y estamos haciendo de que los procesos sean menos engorrosos, menos complejos, ya que las tecnologías nos facilitan cada una de estas tareas. Dinamiza las prácticas de laboratorio, esto es innegable, por lo que mencionaba anteriormente, de que permite complementar las prácticas tradicionales, aún teniendo o no los implementos de laboratorio necesarios para ello. Estos simuladores le van a permitir al estudiante y al docente ir más allá de lo que estos instrumentos nos permiten, realizar prácticas donde no haya peligro alguno de que el estudiante pueda dañar a un instrumento de laboratorio, como mencioné anteriormente, sino que se sienta la libertad de poder interactuar sin verse las manos atadas, bien sea por no tener los instrumentos o porque esto pudiese dañarse por mala manipulación. Existe una interacción docente-estudiante en todo momento porque el estudiante, aunque pueda manejar estas herramientas tecnológicas, pues va a necesitar la asesoría del docente para poder comprender ciertos fenómenos. Y la interacción incluso ocurre al contrario, porque me ha pasado en la ejecución de esta propuesta de que el estudiante plantea preguntas y me plantea preguntas a mí cuando él conoce la respuesta, como para demostrar que él aprendió algo por sí solo sin necesidad de mi orientación como tal. Y eso incluso me enseña y me invita a perfeccionarme o a capacitarme de más manera en ese tipo de herramientas. Esta propuesta está basada en la teoría de usabilidad de Nielsen 2000, el cual establece que toda herramienta tecnológica cumple con esta teoría siempre y cuando sea práctica, sea dinámica, responda a las necesidades actuales de cada uno de los participantes que utilizan estas herramientas, lo cual se cumple a cabalidad a través de este simulador. La propuesta tiene como objetivo general promover el uso de este simulador a través de un plan estratégico para la optimización de las prácticas de laboratorio en el área de física. Por supuesto, entre los objetivos específicos está capacitar al personal docente que imparte el área de física. Esto es esencial, ya que como vimos anteriormente en el diagnóstico desarrollado, pues falta capacitación al personal. Explicar la estructura y funcionalidad de la plataforma una vez que el personal se capacite en el uso de las TIC, de diferentes herramientas, ya aterrizarlo en lo que es la plataforma del simulador FEC para impartir el área de la física dentro de la institución y describir las recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de la plataforma, como por ejemplo el hecho de que de vez en cuando hay que actualizar la plataforma porque ésta se actualiza constantemente. Y bueno, esto va a permitir que las prácticas sean más dinámicas, sean más actuales en el sentido de que agreguen más elementos que le van a permitir desarrollarlas más adecuadamente dentro de su planificación como docente. Aquí está la propuesta, tiene diversas fases. La fase 1 está por supuesto la capacitación del personal, que tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de información y comunicación como herramientas de innovación en las prácticas de laboratorio en el área de física. Para ello se van a realizar diversos conversatorios en el manejo de los sistemas de Windows y Linux. Tienen en cuenta que en serio la mayoría está desarrollada en base al sistema Linux, no Windows. La comparación de ambos sistemas, las prácticas en el computador. Cabe destacar que este simulador se puede desarrollar perfectamente en cualquiera de los dos sistemas, en Windows o Linux. Vamos a hacer un análisis bibliográfico sobre las TIC, los conceptos, la elaboración de diapositivas como estrategia. Finalmente el uso de las TIC en proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí ya vamos a aterrizar lo que es el simulador FEC como tal. Y el diseño de una elaboración de páginas web, uso de plataformas interactivas, blog, etc. Es decir, es una capacitación total del personal para el uso de estas tecnologías de información y comunicación. La fase 2 ya es la estructura y funcionalidad de FEC. Aquí, por supuesto, se presentan cada uno de los pasos para poder desarrollarla. Son sencillos, como vemos, el paso número 1 está ingresado en la página oficial de FEC de la Universidad de Colorado.
Paso número 2, una vez que usted, el personal docente, ingrese a la página principal, accede mediante una cuenta. Esto no es obligatorio, cabe destacar que crear la cuenta no es obligatorio, sin embargo lo puede hacer el docente. Aquí muestro los pasos. Estos pasos los puede saltar, vuelvo y repito, porque no es obligatoria la creación de una cuenta. Allí piden los datos para crear una cuenta. Es muy similar a cómo crear una cuenta en correo electrónico o cómo crear una cuenta para un Facebook o cualquier red social. ¿Okay? A una vez que entren a la cuenta o no entren a la cuenta, pueden entrar, vuelvo a repetir, al simulador sin necesidad de crear una cuenta. Está el acceso a los simuladores. Ahí podemos observar que es física, química, matemáticas, ciencia de la biología, que era lo que les mencionaba anteriormente, que existen no solamente para física, sino para todas las áreas de la ciencia y las matemáticas. Una vez que ingresemos, en este caso de interés física, está la presentación de los simuladores de física, que está a mano izquierda, que está organizado por temas. Una de las ventajas maravillosas de este simulador, que se nos mencionaba anteriormente, que le permite al docente, de acuerdo a su planificación, descargar los simuladores de manera organizada. Una vez que seleccionamos, en este caso seleccioné al azar la parte de electricidad de imagen y circuito, ahí encuentran toda una gama de simuladores relacionados con esta temática. Selecciona el simulador de interés, por ejemplo en este caso selecciona el circuito porque es un contenido que quiero dar. Una vez que selecciona el simulador que él quiere, pues existen varios formatos. El formato puede ser el formato Java o formato con el simulador, con el navegador, lo que les explicaba anteriormente, que este simulador le permite al docente pues poder desarrollar el simulador a través de Java o a través de un navegador de su preferencia. Puede descargarlo o trabajarlo online. Si cuenta con internet lo puede hacer online. Si no cuenta con internet, como es mi caso, pues lo descarga. Una vez que lo descargue, puede ya entrar al simulador, como vemos acá el ejemplo del simulador de circuito. Ojo, esto es un simple ejemplo de un tema en particular. Otros existen, por supuesto, una variedad de simuladores. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo un estudiante puede hacer un circuito en serie. Un circuito, puedes medir los voltajes, puedes medir la corriente, cómo se comporta la resistencia dentro de un circuito, comparar los materiales conductores y aislantes, cómo se ve un circuito con una simbología tradicional, que es lo que generalmente nosotros dibujamos en las pizarras. Puede trabajar lo que son los circuitos en paralelo, los circuitos mixtos y hacer todas estas mediciones. Como podemos ver en cada uno de ellos, existen herramientas a la izquierda y a la derecha donde puede cambiar diversas variables, medir, cambiar objetos, mover cables, agregar elementos que le van a permitir ampliar su conocimiento en cuanto a esta área o cualquier otra. Vuelvo y repito, este es simplemente un ejemplo. Y le va a permitir al estudiante interactuar, ver qué sucede si conecto una pila con mayor voltaje, qué sucede si la quito, qué sucede si quito un bombillo, cosas que podemos manipular sin correr el riesgo de que se dañe algún equipo. Esto es algo maravilloso porque le va a permitir al estudiante una libertad increíble, y cuando un estudiante tiene libertad para aprender, va a desarrollar todas sus capacidades. Entonces, las propuestas aquí, por ejemplo, coloqué algunas preguntas generadoras que pudiesen, digamos, desarrollarse con este simulador, este ejemplo que coloqué. Aquí encontramos algunas de las preguntas generadoras que pueden servir para efectos de la evaluación, y pueden servir al docente para ello, y puede estar dentro de la propuesta como tal. Ya en el capítulo 6, finalmente, conclusiones y recomendaciones, encontramos que existe debilidad en el uso de las TIC por parte del personal docente. La institución cuenta con recursos humanos, financieros y técnicos para el desarrollo de estas tecnologías, y también, como cuenta con esos recursos, se pueden desarrollar talleres técnicos prácticos para el desarrollo de esta propuesta, por lo cual se considera significativa. Como recomendaciones, pues por supuesto se debe promover la capacitación permanente, desarrollar programas de formación, utilización óptima de este simulador y crear comisiones de expertos que permitan modernizar cada uno de personal docente que aquí se desenvuelve dentro de este ámbito de estudio o dentro de esta institución, no solamente en la física, sino en todas las áreas. Encontramos las referencias en las cuales desarrollé esta presentación y el trabajo de investigación que pueden encontrar en el escrito. Ya por razones de tiempo, pues finalizo con un pensamiento que muestro algunas evidencias que ya he trabajado con esto, y el pensamiento dice lo siguiente: el planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que todavía no podemos hacer, y no solo cómo poder usarlas para mejorar aquellas que ya hacemos.
Y esto aplica a los simuladores y a la propuesta que yo desarrollo, por cuanto no podemos usarlos solamente para mejorar las prácticas de laboratorio u optimizarlas, sino para hacer cosas que con las prácticas no podemos hacer, porque estamos limitados, porque no tenemos el recurso, o porque estos recursos no ofrecen unos datos bien claros, bien precisos, suficientes para poder desarrollar una práctica de calidad. Entonces siempre como docentes debemos modernizarnos, debemos hacer que las nuevas estrategias vayan en vanguardia con la tecnología, porque es la tecnología lo que permite el desarrollo de la sociedad y del nuevo ser y del nuevo estudiante que debemos formar en nuestras instituciones para su posterior formación universitaria. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la presentación y a la espera de sus preguntas e inquietudes relacionadas con el tema. Hasta luego.